Hola, buen día. Esta es la 12ª clase. Va a basarse esencialmente en la imagenología mamaria y al final vamos a hablar algunas palabras de la imagenología de la pelvis femenina. Vamos a empezar por el tema de la senología, las imágenes en mamas. Eh, para empezar, hay dos grupos de pacientes que van a ser sometidas a imágenes en las mamas, digamos. El primer grupo está constituido por las pacientes asintomáticas, sin ningún síntoma, que van a someterse a depistaje de cáncer de mama. Ustedes saben que el depistaje del cáncer de mama está aceptado y se hace por mamografía. Y el segundo grupo está dado por pacientes sintomáticas. Los síntomas son variados, pero el más importante de ellos es la presencia de alguna anomalía palpable. El dolor, que es un signo muy frecuente, en general no tiene mucho valor. En cuanto al primer grupo, las pacientes asintomáticas que son sometidas a depistaje de cáncer de mama, el depistaje se hace por mamografía, como les acabo de decir, y el objetivo es la detección de cáncer oculto. Según el Colegio Americano de Radiología, la- toda mujer tiene que hacerse su primera mamografía a los 35 años. Luego, esto está mal, es una cada año, no cada 2 años, una cada año entre los 40 y los 50 años, y luego una cada año después de los 50 años. Eh, o sea, resumiendo, es una a los 35 años y luego una cada año a partir de los 40 años hasta los 70 años. A partir de los 70 no está bien claro qué hay que hacer porque la incidencia de cáncer de mama baja mucho después de los 70 años. Entonces no dejaron claro qué hay que hacer. Por otro lado, la fecha de la primera mamografía se puede modificar en aquellas mujeres cuya madre tuvo cáncer de mama. Eh, eh, para las mujeres cuya madre tuvo cáncer de mama, la primera mamografía se hace 10 años antes del diagnóstico de la madre. O sea, si a la madre le diagnosticaron un cáncer de mama a los 35 años, la hija debería hacerse su primera mamografía a los 25 años. Esa es la recomendación del Colegio Americano de Radiología, que es la institución que más investigó sobre el tema. La mamografía se hace tradicionalmente en dos incidencias. Una es la craneocaudal, que como ustedes se imaginarán, se hace de arriba para abajo, como se ve en la imagen de la forma que se ve en la imagen de la izquierda de la pantalla. Va a dar origen a imágenes como la que están abajo a la derecha. Y la segunda incidencia es la medio lateral oblicua. No es estrictamente lateral la incidencia, hay una oblicuidad de 45 grados. La mamografía incluye los músculos pectorales en esta incidencia y el tejido glandular se alarga en el sentido cráneo caudal. Sí. Este es el par mamográfico que habitualmente se hace. A la izquierda y arriba tenemos las incidencias craneocaudales y abajo tenemos las incidencias mediolaterales oblicuas. La mama en general varía con la edad. Las mamas en la mujer joven con ciclos menstruales tiende a ser densa, como en el caso de la izquierda. Esa densidad se va perdiendo. Esta sería la mamografía de una mujer de unos 50 años y esta sería la mamografía de una mujer de unos 70 años. Grasa con poco tejido glandular. En la mama en la mujer hay dos tejidos, hay grasa y hay tejido fibroglandular. El tejido fibroglandular es opaco, es blanco, en tanto que la grasa es gris, como ven ustedes. La mamografía es tanto más efectiva cuanto menos densa sea. O sea, en las mamas grasas son fáciles de diagnosticar porque cualquier anomalía mamográfica, microcalcificaciones, nódulos, asimetría de densidad, son densas. Y si algo denso ocurre sobre un fondo negro, se ve mejor contrastado que si ocurre sobre un fondo blanco, como ocurriría en el caso de la izquierda. No obstante, esta no es una regla
fija para la edad. No es que todas las mujeres de 70 años tienen mamografías como la que está acá a la derecha, ni todas las mujeres de 25 tienen como una mama como la que está acá a la izquierda. Eso puede variar. Hay mujeres jóvenes con mamas grasas y hay mujeres muy mayores con mamas densas. O sea, pero en regla, esta es una regla general. Los hallazgos mamográficos, antes de entrar a hablar cuáles son los hallazgos mamográficos se van a clasificar en 5 grupos de acuerdo a una nomenclatura que se llama BRATS, también dada por el Colegio Americano de Radiología, por la ACR. Cuando veamos una mamografía, la mamografía, en realidad esto rige para todos los métodos de imagenología mamaria, tanto para la mamografía como para la ecografía como para la resonancia magnética. Eh, la, en 5 grupos tipo Papa Nicolau. El grupo 1, BRATS 1, significa que no hay nada anormal, que el estudio es normal. Y la paciente se hace controles de rutina, porque la clasificación BRATS incluye el resultado del estudio, incluye qué hay que hacer con la paciente. El resultado del estudio es normal y lo que hay que hacer es control de rutina, nada en particular. El grupo 2 está representado por hallazgos benignos, o sea, el radiólogo ve algo y está seguro que es benigno, por lo tanto tampoco se hace nada particular, nada diferente. El grupo 3, en el grupo 3, cuando uno califica BRAT 3, el hallazgo es probablemente benigno y requiere un control a los 6 meses. ¿Okay? Cuando se pone 3, la paciente tiene que volver a los 6 meses para un control. En el grupo 4, el hallazgo es para el radiólogo sospechoso de malignidad y la conducta es biopsia. Y en el grupo 5, BRAT 5, cuando se informa una mamografía BRAT 5, el radiólogo está prácticamente seguro que el hallazgo es maligno y por lo tanto tiene que ir también a biopsia. En el cáncer de mama, el cáncer de mama en la mamografía se va a manifestar de hay 3 formas posibles de manifestación de un cáncer de mama. La primera es microcalcificaciones agrupadas, la segunda es un nódulo y la tercera es una asimetría de densidad. Vamos a empezar por las microcalcificaciones agrupadas. Perdón, me distraje un rato. Las microcalcificaciones o las calcificaciones mamarias son extremadamente comunes. Fíjense la prevalencia, aproximadamente 8% en el grupo de mujeres que tienen entre 25 y 29 años, llegando a una prevalencia de 86% en el grupo de mujeres que tienen 76 a 79 años. Son muy comunes y la inmensa mayoría de ellas son de naturaleza benigna. La etiología es muy variada, obviamente la neoplasia es una etiología de calcificaciones, pero también procesos inflamatorios, traumas. Una causa muy común de calcificaciones es el antecedente traumático, la radiación, los cuerpos extraños, el postoperatorio, que también es una forma de trauma en realidad, pueden causar calcificaciones, sobre todo la grasa. Las calcificaciones las juzgamos, ¿verdad? Las juzgamos por morfología, densidad y distribución, ¿verdad? Y esto nos va a permitir sugerir su naturaleza benigna o maligna. Las calcificaciones pueden estar en cualquier estructura mamaria, grasa, por ejemplo, las postraumáticas están en la grasa. Pero las calcificaciones propias del tejido glandular pueden estar en las glándulas, lo que aquí está escrito con lóbulos, los lóbulos de las glándulas, o en los ductos. Las que están en los lóbulos, en las glándulas, son casi siempre benignas, y las que están en los ductos, las intraductales, son sospechosas y son con mayor frecuencia malignas. ¿Cuáles son? Hay 2 elementos, cuando vemos microcalcificaciones, hay 2 elementos que nos sugieren malignidad. El primero es la polimorfía. Esto significa las calcificaciones no son similares entre sí. Tenemos un grupo, digamos, de 10, 20, 30, 50 microcalcificaciones y entre ellas la morfología es diferente. Una es puntiforme, la otra es alargada, la otra es estrellada, etcétera, etcétera.
El segundo elemento que sugiere malignidad es el agrupamiento en un área pequeña, o sea, muchas calcificaciones en un área pequeña. Estos dos elementos sugieren malignidad en las microcalcificaciones. Cuando veamos microcalcificaciones vamos a decir que son probablemente malignas, que son probablemente benignas o que son intermedias. Las probablemente malignas o muy sospechosas, que van a ser clasificadas como BRAF 4 o 5, son las muy pequeñas, las que llamamos pulverulentas, parecen granitos de talco. Las que son pleomórficas, o sea cuyo aspecto varía una a otra. Las lineares y ramificadas, porque la morfología lineal y ramificada sugiere una topografía intraductal. Las que están agrupadas en alta densidad, o sea, esto significa muchas microcalcificaciones en poca superficie. Las que tienen distribución segmentaria o regional, hay un triángulo de la mama 2-3 centímetros lleno de microcalcificaciones, eso también sugiere malignidad. Y por supuesto las que aumentan en el tiempo. Una característica del depistaje mamario es que la mujer tiene que hacerse una mamografía al año. O sea, en general tenemos mamografía con qué comparar y ver si esas microcalcificaciones que vemos hoy, estaban o no antes, y si estaban, se modificaron o no, crecieron, aumentaron en número, se volvieron polimorfas, etc. ¿Cuáles son las calcificaciones benignas? Son las inversas, digamos, o sea, son calcificaciones de morfología muy similar entre ellas, redondeadas, poco agrupadas, no hay muchas microcalcificaciones en un área determinada. Esos son criterios que sugieren benignidad, ¿verdad? Y algunas tienen morfologías muy típicamente benignas, como las vasculares, que son en vía de tranvía, las calcificaciones en pororó, que también son benignas, las redondas, homogéneas en forma entre sí, las que son en cáscara de huevo son generalmente quistes que se calcifican, y las que son estables en el tiempo. Este es un criterio mayor de benignidad. La estabilidad en el tiempo y la modificación en el tiempo es un criterio muy sugerente de malignidad. Entonces, este es un ejemplo de calcificaciones típicamente benignas que ocurren dentro de los lóbulos, van a ser redondeadas, homogéneas entre sí, de morfología uniforme. Y estas son calcificaciones típicamente malignas, alargadas, ramificadas, porque son intraductales. Vamos a ver ejemplos de unas calcificaciones típicamente benignas. Estas son calcificaciones vasculares extremadamente frecuentes en las personas de edad, digamos, por encima de los 60 años. Vamos a ver estas calcificaciones que son en vía de tranvía, en Ryle, que corresponden a calcificaciones de la pared de las arterias de la mama. Estas son otras calcificaciones típicamente benignas, son grandes. Ya no se puede hablar de microcalcificaciones, acá yo hablaría de macrocalcificaciones bien delimitadas, bien regulares. No son muchas, son 5 o 6 en un nódulo que es homogéneo y tiene un contorno bien delimitado. Estas también son calcificaciones, más bien macrocalcificaciones groseras, no muy agrupadas, que sugieren benignidad. Estas son otras calcificaciones típicamente benignas, con una periferia más densa que el centro, grandes, redondeadas, todas de morfología similar. Otro ejemplo, calcificaciones benignas. Estas son otras, fíjense que están muy separadas entre sí las microcalcificaciones, contrariamente a lo que ocurre en el caso de las malignas, ¿verdad? Estas ya son, acá entramos en el grupo de las calcificaciones sospechosas. Fíjense, un grupo grande de microcalcificaciones agrupadas en un área relativamente pequeña, de morfología muy diferente entre sí. Esta es una calcificación pulverulenta, en tanto que esta es alargada en forma de V corta, pareciera intraductal. Hay otra alargada, irregular. O sea, estas son calcificaciones claramente sospechosas, iguales que estas,
Fíjense, muchas calcificaciones en un área pequeña, de morfología totalmente diferente entre sí. O sea, esta calcificación es morfológicamente muy diferente a este puntito que está aquí o a este estelar que está aquí, ¿verdad? Otros ejemplos, fíjense, acá hay muchas microcalcificaciones en todo un lóbulo mamario, en toda una región mamaria. Esto también es muy sugerente de malignidad. Ni qué decir esto. Esto es, fíjense, la morfología de las calcificaciones. Las calcificaciones son todas lineares, como si fuera que están dentro de ductos. Uno se imaginaría esto dentro de ductos muy pequeños, eh, lineares muy densas, agrupadas en una superficie relativamente pequeña. Eh, la segunda opción, la segunda opción por la cual un cáncer se puede manifestar en la mamografía es el nódulo. El nódulo, para juzgar un nódulo tenemos que ver básicamente si el nódulo es redondo, ovalado o si es de forma irregular. Los márgenes, que es el criterio en mi opinión más importante, hay que ver si los márgenes están bien delimitados o si son espiculados y la densidad. Los tumores malignos mamarios son altamente celulares, entonces son muy opacos. Por más que sean pequeños, van a ser muy opacos en la mamografía. Entonces, esta es una lesión típicamente benigna, es una opacidad, un nódulo que tiene aparte calcificaciones en su interior, pero es un nódulo que tiene una forma redondeada, bien regular, un contorno perfectamente delimitado. Este es otro ejemplo de un nódulo ovoide, homogéneo, bien delimitado. Acá hay otro, ambos de características benignas. No son muy opacos y tienen contornos bien delimitados, los dos criterios que hay que buscar. Otro ejemplo, estos son quistes en realidad, son opacidades nodulares en la mamografía, homogéneas de contorno perfectamente bien delimitado. Obviamente son densas, pero por su volumen. El volumen explica la densidad. Otro ejemplo, nódulos benignos. Sin embargo, aquí entramos al grupo de nódulos sospechosos. Este es un nódulo de contorno irregular, difícil de delimitar. Si yo les pido a ustedes que me delimiten hasta dónde va el nódulo, van a tener dificultades. Y cuando el nódulo, como en este caso, empieza a tener contorno espicular, como estas espículas que están acá, con un centro hiperdenso, es aún más sospechoso. Este nódulo, fíjense la densidad del nódulo, extremadamente blanco, el contorno es espicular. Recuerden que los tumores, y en la mama pasa esto, los tumores se extienden al parénquima vecino por filas de células que le da este contorno espicular en rayos de sol. Este es un ejemplo típico de malignidad. Esto es un BRAF5. Cuando uno ve esto, uno está seguro prácticamente seguro que el nódulo es maligno. Es altamente denso en su centro. Te parece un sol dibujado acá en esta mamografía. Esta es la incidencia cráneo-caudal y esta es la incidencia medio-lateral oblicua. Acá está el pezón, o sea, el nódulo está más o menos en unión de cuadrantes superiores y es muy sugerente malignidad, igual que este, fíjese los contornos espiculares del nódulo. El tercer elemento es el menos importante de los tres, es la asimetría de densidad. La asimetría de densidad es simplemente hay una asimetría en la distribución del tejido fibroandular opaco en las mamas. Eso puede ser simplemente asimetría en cantidad de tejido fibroandular. Es muy común que las mujeres tengan mamas asimétricas o puede estar ocultando un tumor. Por eso la asimetría de densidad es indicación de ecografía. Fíjense, esta paciente tiene unas mamas muy adiposas con poco tejido glandular. En el lado derecho tiene apenas tejido fibroglandular detrás del pezón. Y en el lado izquierdo tiene más tejido. Esto se llama asimetría de densidad y amerita una ecografía. Este es otro ejemplo. Esta paciente no tenía nada. O sea, esto parece un nódulo, algo feo, pero en realidad es tejido fibroglandular de distribución asimétrica entre ambas mamas. Entonces, el cáncer de mama en la mamografía se va a manifestar de una de estas tres maneras. En las microcalcificaciones agrupadas hay que tener en cuenta la polimorfía y la alta densidad.
o sea, muchas en poca superficie. En el nódulo hay que tener en cuenta el contorno espicular es el mejor, el contorno irregular o espicular es el mejor signo de malignidad. Y la densidad, cuanto más denso, más sospechoso de malignidad. Y la simetría de densidad es un criterio relativamente menos válido. De estos tres elementos, las microcalcificaciones agrupadas se ven solo por mamografía. El nódulo y la asimetría de densidad se evalúan mejor por ecografía. O sea, la mamografía es mejor. De hecho, las microcalcificaciones se ven solo por mamografía. No hay manera de ver por otro método que no sea la mamografía. Y el resto se ve mejor por ecografía. Pero ¿por qué entonces nosotros usamos mamografía? La mamografía está claramente indicada para el depistaje, porque el 80% de los tumores malignos mamarios se va a manifestar por microcalcificaciones agrupadas. O sea, esto es una cuestión meramente estadística. Como la mayor parte de los tumores malignos mamarios no palpables, subclínicos, que son los que nuestra paciente asintomática, recordemos, ¿verdad? La paciente asintomática no tiene nada palpable. Nosotros queremos detectar el cáncer en esa paciente antes que sea palpable. Y ese cáncer se va a manifestar en el 80% de los casos por microcalcificaciones, que se ven solo por mamografía. Por eso hacemos mamografía como método de depistaje. La ecografía es un método auxiliar a la mamografía cuando se ve un nódulo o cuando se ve una asimetría de densidad. Ahí la respuesta por la cual se hace el depistaje de cáncer por mamografía es porque el 80% se va a manifestar por microcalcificaciones que se ven solo en mamografía. Esto no implica que todos los cánceres se detecten en la mamografía, y esto es muy importante saber. La mamografía en los mejores centros del mundo tiene una tasa de falsos negativos que oscila entre 10 y 15%, es bastante alto. Esto implica que de 10 pacientes con cáncer de mama que se hacen mamografía, entre una y dos van a tener una mamografía que no va a mostrar el cáncer. O sea, una o dos van a tener falsos negativos. La mamografía es buena, pero está lejos de ser perfecta. Una mamografía negativa, por lo tanto, no significa ausencia de cáncer. Y la posibilidad de falsos negativos aumenta con la densidad mamaria. Obviamente, una opacidad estelar en esta mama adiposa va a ser mucho más fácil de detectar que en una mama como esta, y más aún en una mama como esta, hiperdensa. Obviamente, con un nódulo se puede perder en la alta densidad de esta mama, lo mismo que las microcalcificaciones, lo mismo que alguna opacidad estelar. Entonces, obviamente la mama adiposa grasa es favorable para el análisis mamográfico. Tener, por lo tanto, mucho cuidado si las mamas son densas. Si las mamas son densas, hay una tendencia también a hacer ecografía. De nuevo, tenemos la clasificación de BI-RADS para que no se olviden. Los hallazgos los vamos a agrupar en uno de estas cinco posibilidades. Vamos a pasar al segundo grupo de las pacientes sintomáticas. La paciente sintomática es aquella que viene a la consulta con un síntoma. Hay varios síntomas, pero vamos a ocuparnos ahora del más importante y significativo, que es el nódulo palpable, cuando se palpa algo en la mama. La conducta o lo que le vamos a ofrecer a la paciente varía en función a la edad. Si la paciente tiene menos o más de 35 años, si tiene menos de 35 años, no está todavía en edad de hacerse mamografía. Recordemos que la primera mamografía, según el Colegio Americano de Radiología, se hace a los 35 años. Bueno, la paciente que tiene menos de 35 años se va a hacer solo una ecografía ante un nódulo palpable, solo una ecografía. Si la paciente tiene más de 35 años, se va a hacer una mamografía y una ecografía porque le corresponde ya hacerse mamografía de hecho. No por otra cosa, porque cuando hay un nódulo palpable, la ecografía es mejor que la mamografía. Recuerden, en la paciente asintomática, la mamografía es mejor que la ecografía porque lo que buscamos en la paciente asintomática es cáncer oculto, y el cáncer oculto en el 80% de los casos se va a manifestar como microcalcificaciones. Paciente asintomática, mamografía. En la paciente sintomática que se palpa algo, la ecografía supera la mamografía. Ahora, si la paciente tiene más de 35 años, de hecho se tiene que hacer la mamografía, por lo tanto se hace también, ¿verdad? La ecografía va a decirnos primero
Eso que se palpa, ¿es líquido, es un quiste o es sólido y por lo tanto un nódulo? Si se trata de un nódulo, es mejor, si se trata de un nódulo, la ecografía es mejor que la mamografía para la caracterización, es decir, para orientar hacia una lesión benigna o maligna. El quiste en ecografía se va a manifestar como cualquier imagen de naturaleza líquida, como vimos en la vesícula, como vimos en la vejiga. Va a ser una imagen anecogénica, homogénea, va a tener una pared fina, fina irregular, fina con regularidad, sin tabiques, y va a tener reforzamiento acústico posterior. Esta es la imagen típica de un quiste, es anecogénica, no genera ecos, tiene un contorno bien delimitado, no tiene tabiques, no tiene componentes sólidos y genera un reforzamiento posterior. O sea, los ecos, como no son frenados por el líquido, van a llegar más ecos por detrás de este quiste que al mismo nivel a los costados. Entonces va a generar lo contrario de una sombra acústica. Va a generar una sombra blanca, digamos, que se llama reforzamiento acústico, que es un aspecto que en la ecografía es muy típico de cualquier líquido. Un absceso, un quiste, cualquier estructura de naturaleza líquida da este reforzamiento acústico posterior. Cuando se trata de un nódulo, en el nódulo hay que verificar 4 elementos. Hay que ver la ecogenicidad, o sea, la estructura del nódulo. Hay que ver cómo son sus bordes, cuál es el eje mayor y qué pasa detrás del nódulo con los ultrasonidos. En cuanto a la estructura, la ecogenicidad del nódulo, los benignos van a ser homogéneos y los malignos van a ser inhomogéneos. En cuanto al contorno al borde, los benignos van a tener un contorno bien delimitado y los malignos van a tener un contorno espicular, igual que en la mamografía, un contorno irregular. Obviamente este contorno espicular no se ve tan correctamente en la ecografía como en la mamografía. En cuanto al eje mayor, este es un criterio mayor de benignidad o malignidad. El eje mayor, si el nódulo es un ovoide, su eje mayor va a ser horizontal y si el eje mayor es horizontal, esto va a sugerir benignidad. Y si el eje mayor es vertical, esto va a sugerir malignidad. ¿Qué implica que el eje mayor sea horizontal? Que el nódulo adaptó su crecimiento a la forma de la mama. Por lo tanto, tiene un eje mayor horizontal en el eje de la mama. Si el eje mayor es vertical, es que el nódulo no respeta límites, crece perpendicularmente al eje mayor de la mama. ¿Qué va a pasar detrás del nódulo en los casos de los benignos? No va a pasar nada o va a haber reforzamiento, algo parecido a lo que vimos con los quistes, pero eso es muy raro. ¿Y qué va a pasar con los malignos? Va a haber una absorción, son muy celulares, las células absorben los ultrasonidos y va a generar sombra acústica. Vamos a dar algunos ejemplos. Este es un nódulo que, si bien es heterogéneo, porque ustedes ven áreas anecogénicas quísticas dentro del nódulo, por todas las demás características son de benignidad. El contorno es perfectamente bien delimitado. El eje mayor es horizontal, es decir, paralelo a la piel. Y no hay modificación de los ultrasonidos, o sea, la cognicidad aquí es exactamente igual que aquí. Este es otro ejemplo de nódulo benigno. El nódulo es homogéneo, en este caso, tiene un contorno bien delimitado, un eje mayor paralelo a la piel y tiene incluso un ligero reforzamiento acústico, no como en el caso de los líquidos, pero un ligero reforzamiento al fin. Y acá tenemos el ejemplo de un nódulo maligno. Fíjense, el nódulo es heterogéneo, el contorno es claramente irregular. Esto que yo estoy dibujando aquí corresponde a las espículas del cáncer que vemos en la mamografía. Este es el contorno del nódulo, totalmente espicular. El eje mayor del nódulo es vertical. El eje que va de aquí hasta aquí es mayor que el eje que va de aquí hasta aquí. Este nódulo creció rápido. Y por detrás vemos sombra acústica. O sea, tiene las 4 características de malignidad. Ecográficamente esto es un BIRATS 5. En las pacientes asintomáticas, por lo tanto, de nuevo, si tienen un nódulo masa palpable,
todas se tienen que hacer ecografía y las mayores de 35 años también mamografía. ¿Qué va a pasar con estas pacientes? Si tienen menos de 35 años, si la ecografía muestra un quiste, no se hace nada más, el quiste es benigno. Si la ecografía muestra un nódulo de características benignas, se le va a pedir control a la paciente. Generalmente se hace un primer control a los 6 meses y luego un control al año durante 3 años. A los 3 años de estabilidad se da de alta al nódulo. Si el nódulo es sospechoso, vamos a encaminar a la paciente a una biopsia. Si la paciente tiene más de 35 años, es el mismo criterio, solo que se le agrega mamografía y la mamografía puede mostrar alguna otra cosa. Los otros síntomas que puede tener una paciente que son menos importantes son el dolor, la secreción por pezón, que tiene valor sobre todo si es sanguinolenta, la retracción cutánea del pezón, signo muy valioso, signo indirecto muy valioso de malignidad, y la adenomegalia axilar, también un signo de alarma. En cuanto al dolor, el dolor es el signo que más lleva a la mujer a la consulta mastológica y no tiene realmente mucho valor. Lastimosamente el cáncer no duele, salvo en estadios muy avanzados. La secreción por pezón, cuando la paciente pierde un líquido, sobre todo si es sanguinolento, hay que hacerle ecografía y eventualmente un estudio que se llama galactografía, porque si sale por pezón el líquido sanguinolento, lo más probable es que el tumor esté dentro de un galactóforo, lo que se llama un papiloma intraductal, que se va a ver. Se puede ver por ecografía, pero si no se ve, se hace galactografía. En la galactografía lo que hacemos es comprimir la mama, ver dónde sale la manchita de sangre, canalizar ese galactóforo con un tubo pequeño y mandar contraste. Y el contraste opacifica este ducto y muestra un defecto relleno que va hasta acá, alargado, ovoide, que es un papiloma intraductal que obviamente tiene que ser resecado. La retracción cutánea del pezón es muy sugerente de malignidad. La paciente tiene que hacerse mamografía y ecografía, sobre todo si tiene 35 años o más. Es muy raro ver este signo por debajo de esa edad. Y si tiene una adenomegalia axilar, tiene que hacerse también mamografía y ecografía. La segunda parte más corta es la imagenología de la pelvis femenina. Para ver la pelvis, los órganos genitales internos de la mujer, tenemos 5 opciones, 5 técnicas. Mira. La que más usada es la ecografía de lejos. La segunda más usada, la segunda más útil es la resonancia magnética nuclear. Y después tenemos técnicas de uso marginal, que son la tomografía, la radiografía simple y la histerosalpingografía. Vamos a dividir el estudio en patología ginecológica y las imágenes en obstetricia. La ecografía, el primero de los métodos, la ecografía es el método más utilizado y de lejos más utilizado y es el que está en primera línea en toda la patología ginecológica. O sea, toda la mujer, toda patología ginecológica, no se me ocurre ninguna que no sea evaluable primero por ecografía. Lo primero que se le hace a una mujer con patología ginecológica, que se manifieste por la forma que se manifieste, por sangrado anormal, dolor, pérdida, o sea, flujo vaginal anormal, el que sea, todo esto va a motivar una ecografía. La ecografía se puede hacer de dos maneras, por vía suprapúbica, con vejiga llena, o por vía transvaginal con vejiga vacía. Ya vimos en su momento que la transvaginal ofrece da imágenes mucho mejores porque está más cerca a las estructuras y permite usar frecuencia más alta, por lo tanto la calidad de la imagen es sensiblemente mejor. Este es un ejemplo de una ecografía suprapúbica. Para la ecografía suprapúbica necesitamos vejiga llena, la vejiga es la ventana, la vejiga se llena de líquido, el líquido transmite bien los ultrasonidos y permite ver bien lo que está detrás. En este caso este es un corte sagital del útero que está en retroversoflexión. Lo habitual es que el útero esté inclinado hacia adelante, adoptando una posición en anteversoflexión. Este útero tiene el cuerpo inclinado hacia atrás. Este es el cuello del útero, este es el cuerpo del útero. Esto que está entre las dos marcas es el endometrio, que es hiperecogénico. Fíjense, el endometrio es hiperecogénico, el miometrio es hipoecogénico. Y entre ambos hay una zona de transición gris oscuro que mide 4 o 5 milímetros. El endometrio sufre cambios durante el ciclo, se va a engrosar en la primera mitad del ciclo,
se va a engrosar sobre todo durante la primera mitad del ciclo. En la segunda mitad se va a engrosar menos y con la menstruación se va a caer. O sea, si le vemos a una paciente inmediatamente después de la menstruación, este endometrio va a ser laminar. Esta es una paciente que tiene un endometrio de 9 milímetros, debe estar en su día 8 o 10 del ciclo. Los ovarios se pueden ver también por vía suprapúbica, usando el ovario la vejiga como ventana. Los ovarios son estructuras que miden entre 3 y 4 centímetros de diámetro mayor y que tienen un volumen de hasta 12 centímetros cúbicos. Y tienen en su interior, en las mujeres ginecológicamente activas, que con ciclos menstruales, esto quiere decir, tienen folículos que van creciendo durante el ciclo. Este es un útero por vía transvaginal, se ve mucho mejor. El cervix, el cuerpo uterino, el endometrio fino, esto se hizo probablemente inmediatamente después de la menstruación. Este es el cervix, el detalle del labio anterior, labio posterior del cuello. Y este es el útero en un corte transversal con un endometrio laminar. Se hizo en el estadio postmenstrual, y esto un poco más oscuro que está alrededor es lo que se llama la zona de transición, que es importante a la hora de hacer el diagnóstico de adenomiosis. Los ovarios también se ven mucho mejor por vía intravaginal. Fíjese, el transductor está en contacto con el ovario. Los ovarios son estas estructuras que tienen folículos, que son estos quistes de tamaño pequeño, periféricos. La resonancia es el método extremadamente útil para la evaluación de la pelvis femenina. Es el mejor método. O sea, lo ideal sería que cualquier mujer con síntomas ginecológicos pase por una resonancia, pero esto es impracticable, ¿verdad? Impracticable. Y muchas veces la ecografía es suficiente, digamos, ¿verdad? O sea, y es lo único que se hace. La resonancia está en segunda línea, por lo tanto, después de la ecografía, y tiene algunas indicaciones obligatorias. No es que todas las pacientes, si un quiste de ovario no hace falta pasar la resonancia, un mioma uterino tampoco, pero hay sí circunstancias en las cuales la paciente tiene que hacerse resonancia. Esas circunstancias en el área que nos ocupa hoy son 3: cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio y cáncer de ovario, tumores de ovario. Sospecha de tumores malignos de ovario. En estas 3 circunstancias, que son las 3 neoplásicas, la paciente idealmente tiene que tener una resonancia, porque la resonancia muestra sin competidor la extensión locorregional, o sea, cómo está extendido localmente el tumor, y esto es fundamental para el tratamiento. La resonancia también es muy útil en malformaciones fetales. Obviamente no todas, la mayoría de las malformaciones fetales se solucionan solo con ecografía. Algunas, sobre todo en la parte neurológica, o algunas complejas en tórax y abdomen, también pueden ser evaluadas por resonancia magnética. La resonancia da imágenes de este tipo. Fíjense la calidad de la imagen. Este es un útero de nuevo en retroverso flexión. El cuerpo está dirigido hacia atrás. Hiperintenso es el endometrio en esta secuencia T2. El contenido vesical es hiperintenso. El líquido es hiperintenso en la secuencia T2. El endometrio es muy vascularizado, por eso aparece con una señal casi líquida. El miometrio es gris claro, y la zona de transición entre miometrio y endometrio es la zona gris oscura, que mide unos 5 milímetros de espesor. El ovario también se ve espectacularmente bien en resonancia magnética, este ovario que tiene un montón de folículos periféricos. La tomografía en la pelvis femenina tiene indicaciones marginales, y yo diría que se resumen en estas 3 opciones. La sospecha de absceso en el contexto de enfermedad pélvica inflamatoria. Vamos a ver dentro de un rato qué es la enfermedad pélvica inflamatoria, que se puede complicar de absceso, y estos abscesos se ven muy bien por tomografía con contraste. La segunda opción es la sospecha de teratoma ovárico. El teratoma ovárico es un tumor de ovario, y es un teratoma. El teratoma tiene, por lo tanto, elementos del mesodermo, del ectodermo y del endodermo, elementos maduros de origen endodérmico, mesodérmico o ectodérmico. Tienen, por lo tanto, grasa, tiene líquido, tiene parte blanda, tiene calcificaciones. Y la grasa y las calcificaciones se ven muy fácilmente por tomografía, y si vemos grasa y calcificaciones en un tumor ovárico, el diagnóstico es teratoma, no puede ser otro. Por lo tanto, la tomografía tiene valor. Y la tercera opción es cuando
el DIU se pierde, no se lo encuentra por ecografía y habitualmente se hace primero una radiografía y si en la radiografía no logramos determinar dónde está el DIU, la tomografía es un buen método. La tomografía no tiene valor para la extensión local de neoplasia ginecológica. O sea, si la paciente por algún motivo no se puede hacer una resonancia magnética, es mejor contentarse con la ecografía. La tomografía no va a aportar nada. Acá tenemos las indicaciones. La primera es el absceso tubovárico. El absceso, en este caso, este no es un quiste ovárico. La pared realza con el contraste. Esta es una paciente con enfermedad pélvica inflamatoria que desarrolla esta colección en un absceso tubovárico que fue drenado quirúrgicamente. Este es un ejemplo de teratoma. Fíjense, este es un tumor que está por delante del útero, en un anexo. El tumor tiene grasa, que es esto negro que está acá. La grasa es hipodensa en tomografía y tiene calcificaciones, que es esto que está acá. El diagnóstico, el método es suficiente para hacer el diagnóstico de teratoma. Y a veces se pierden los DIU. Los DIU perforan el útero. La forma más común de pérdida es que se caiga, pero puede perforar el miometrio e irse al peritoneo, como en este caso, que el DIU está situado en este corte sagital, se ve perfectamente bien por delante del útero, en cavidad peritoneal. La radiografía no tiene indicación prácticamente en la evaluación de la pelvis femenina, puede servir para ver el DIU. Esta paciente tenía... se ve perfectamente bien. Este DIU está bien colocado, hay uno que está bien colocado y el segundo que está arriba a la derecha de la paciente, a la izquierda del monitor, está mal colocado. Habitualmente los DIU que salen del útero son resecados, o sea, hay que quitarlos quirúrgicamente. En este caso no sé por qué no lo hicieron, dejaron ahí los dos, uno dentro y otro fuera del útero. La histerosalpingografía, un estudio que tiene una sola indicación, es la infertilidad, consiste en cateterizar el útero. Esto es un espéculo, esto opaco que está acá, un espéculo vaginal. Se ve el orificio del cuello, se mete un catéter adentro y se manda contraste. Y la intención es ver cómo están las trompas. El método no tiene competidor para ver permeabilidad de trompas, por eso se sigue haciendo. Se manda este contraste, permite o pacifica las trompas no se ven habitualmente por ecografía, no se ven habitualmente por resonancia, no se ven por ningún otro método de imagen que no sea la histerosalpingografía, a no ser que estén dilatadas, que la paciente tenga un hidrosalpinx, en cuyo caso sí se puede ver, ¿verdad? O piosalpinx. La patología ginecológica más frecuente en el útero tenemos los miomas, la adenomiosis, el cáncer de cuello y el cáncer de endometrio. Y en ovarios tenemos los quistes ováricos, los tumores ováricos, la endometriosis y la enfermedad pélvica inflamatoria. Vamos a ver ejemplo. Primero, miomas. El mioma es un tumor extremadamente frecuente de músculo liso, benigno, que ocupa el miometrio y puede dar, habitualmente es asintomático. Cuando da síntomas es generalmente por la metrorragia, o sea, menstruación muy abundante, o da molestias urinarias o rectales por compresión. Cuando los miomas pueden ser intramurales, subserosos o submucosos. En esta ecografía, este es un corte longitudinal del útero y este es un corte transversal del útero. Hay un nódulo enorme que toma cuerpo con el útero y que es subseroso, se desarrolla por fuera del útero. Este nódulo, los subserosos, tienden a comprimir si son grandes estructuras vecinas y dar síntomas. En este caso podría comprimir el recto y dar síntomas rectales. En este caso hay nódulos submucosos, como este que protruye el endometrio, y estos nódulos submucosos dan mucho sangrado menstrual. En tanto que los intramurales puros, a no ser que sean enormes, no dan síntomas. La adenomiosis es la presencia de endometrio en el miometrio, o dicho de otra manera, la invasión del miometrio por el endometrio. Es una endometriosis intrauterina. Cuando tejido endometrial sale fuera del útero, habitualmente ovarios, eso se llama endometriosis. En este caso, la endometriosis es intrauterina y lleva el nombre de adenomiosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por ecografía y por
por resonancia da lo mismo, se ve por un ensanchamiento de la zona de transición, la zona de transición entre endometrio y miometrio. Fíjense, el miometrio común, el miometrio normal es esto que se ve acá por fuera, todo el resto que va de acá hasta el endometrio es zona de transición que está muy engrosada porque está ocupada por tejido endometrial. En resonancia además se pueden ver estos microquistes que son hiperintensos puntiformes, que son glándulas endometriales en el miometrio. En ecografía también se pueden ver a veces. El cáncer de cuello uterino, la tercera indicación, el cáncer de cuello uterino se ve magníficamente bien por resonancia. Esta es una secuencia sin contraste y esta es una secuencia post contraste. Fíjense en la secuencia sin contraste que es T2, porque el líquido en la vejiga sale hiperintenso. A esta paciente que se le introdujo gel en la vagina para delimitar bien el tumor, el tumor es tenuemente hiperintenso con respecto al miometrio y la zona de transición, es tenuemente hiperintenso, un poquito más blanquito y toma un poco menos el contraste que el cuerpo uterino. O sea, la resonancia ve bien, este tumor no invade vagina, no invade vejiga, no invade recto, no invade parametrios, que son los criterios que van a aumentar la estadificación y que van a ir cambiando las posibilidades terapéuticas. El cáncer de endometrio también tiene que ser evaluado por resonancia magnética porque el tratamiento va a depender de qué porcentaje de miometrio fue afectado. Esta es una ecografía transvaginal, este es el cervix y fíjense lo que pasa en el cuerpo uterino. El miometrio es mucho más fino que el endometrio. Un endometrio puede medir hasta 14 o 15 milímetros antes de la menstruación, pero este es un endometrio que mide 4 centímetros, es heterogéneo, es muy sospechoso de cáncer de endometrio. La resonancia mostró esta tumoración que ocupa el endometrio, el miometrio está muy adelgazado, es finito. Los quistes de ovario se ven habitualmente, la ecografía es suficiente, como en este caso. Este es un quiste que mide 2,8 centímetros. Habitualmente un quiste folicular se rompe, dando lugar a la ovulación a los 25 milímetros. En este caso, probablemente se trata de un folículo persistente que se va a controlar por ecografía hasta su rotura. Cuando son más grandes las lesiones, hay que ir a resonancia. En este caso, un tumor ovárico, fíjense, la ecografía mostró este enorme tumor que tiene muy heterogéneo, tiene esta área que es hipoecogénica, tiene esta área que es hiperecogénica. Y esto se evalúa mucho mejor por resonancia magnética, los tumores ováricos. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial por fuera del útero, generalmente en los ovarios. Esta paciente tiene un montón de quistes endometriósicos. Acá hay dos pequeñitos, uno de tamaño medio y dos más grandes, uno de cada lado. La resonancia hace el diagnóstico porque es capaz de detectar sangre. Estos quistes endometriósicos todo el tiempo están sangrando. De hecho, sangran durante la menstruación, sangran para adentro. Por eso estas pacientes tienen tanto dolor menstrual. Una característica de la endometriosis es el dolor exagerado durante la menstruación porque las pacientes están sangrando dentro de estos quistes. Y la sangre se diagnostica por ecografía. A la izquierda hay una secuencia T2, la vejiga es hiperintensa. En el T2 los quistes son hiperintensos, como suele ser, los quistes son hiperintensos en T2 porque todo el líquido es hiperintenso en T2. Ahora hay algo que nos llama la atención y es que dentro del quiste hiperintenso hay un área hipointensa, esto es anormal. Y lo más llamativo es que en la secuencia T1, en la cual el líquido tiende a ser hipointenso, perdón, en esta secuencia T1 los quistes que son líquidos son hiperintensos y esto es porque tienen sangre. Ya vimos el absceso tubo ovárico, que es la otra patología de los anexos. La enfermedad pélvica inflamatoria es una enfermedad infecciosa que generalmente comienza o en el cervix, o en la vagina, o en el endometrio, y asciende ocupando todos los órganos, ocupa útero y ovarios. El diagnóstico se va a hacer en ecografía por un agrandamiento de los ovarios, que son dolorosos si no le palpa selectivamente. Y las complicaciones son dos. Una es que la trompa se llene de pus, eso se llama piosalpinx, y la segunda es que se forme un absceso en la cavidad en el ovario, o al lado del ovario.
que se llama absceso tubo ovárico. En obstetricia, no voy a entrar mucho en detalles. El embarazo se maneja por ecografía. Habitualmente se hacen al menos 3 ecografías durante el embarazo, una en cada trimestre, la del primer trimestre para confirmar vitalidad, para ver si son 1, 2 o 3 los embriones, para ver si está normoimplantado, que no sea ectópico, etc. La segunda ecografía es la que se hace en el segundo trimestre, generalmente se busca morfología fetal, en esa etapa se buscan las anomalías. Y la tercera ecografía es para corroborar que el feto está creciendo convenientemente, que la placenta no tenga problemas ya en preparativo del parto. Las malformaciones fetales, casi todas, yo diría que un 90-95% de las malformaciones fetales se resuelven todas solo por ecografía, pero hay un pequeño porcentaje de resorte, o sea, que deben ser evaluadas por resonancia magnética. Son muy pocas. Este creo que fue el último slide, así es. Esto fue todo por la clase de hoy. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o algo, con mucho gusto yo voy a responder. Pónganla en la plataforma esta. A la pucha, tengo una laguna mental. La plataforma el Drive de la facultad. El Classroom. Ok, muchas gracias.